Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio Muxnik, soy profesor en Historia y vamos a referirnos a la historia de la Unión Cívica Radical a partir de diferentes encuentros. Toda historia tiene su comienzo y hay momentos sumamente importantes para referirnos a los orígenes de la Unión Cívica Radical. En este primer encuentro, en esta primera charla, tenemos que ubicarnos entre fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, con la llegada de Hipólito Yrigoyen al gobierno nacional en 1916. Entre estos años van a suceder acontecimientos sumamente importantes. Yo quiero dividirlo en tres ejes. La primera, en un momento sumamente importante, que va a ser un accionar fundacional de nuestro partido, se refiere a la llamada Revolución del Parque, en julio del año 1890. La segunda va a estar marcada por las llamadas Revoluciones Radicales de 1893 y 1905. Y la tercera es a la llegada de la Unión Cívica Radical al poder gracias a la reforma electoral de 1912. Sin, por supuesto, dejar de mencionar las figuras descollantes de la Unión Cívica Radical, como la de Leandro Alem y su sobrino Hipólito Yrigoyen. Eso por un lado. Y por otro lado, tenemos que ubicarnos en un contexto internacional y nacional para entender cómo se van sucediendo los hechos. Primero y principal, a mediados del siglo XIX, los países industrializados, como Inglaterra, Francia, Alemania, demandaban insumos para sus fábricas y alimentos para sus habitantes. Se produce lo que conocemos como una división internacional de trabajo, donde los países periféricos, como la Argentina, tienen que abastecer con materias primas a cambio de inversiones, de tecnología y la confianza de aquellos países considerados potencias por ser industrias. Desde la década de 1860, nuestro país adhiere al modelo agroexportador con sus carnes y cereales para abastecer a este mercado internacional con productos del campo a cambio de la confianza internacional y de inversiones. El Estado argentino, para lograr estos objetivos, tiene que enfrentar varios obstáculos. El mundo europeo, quiero decir, estaba atento a lo que sucedía en nuestro país, ya que con su clima templado, la región templada era ideal para el desarrollo ganadero. El Estado tenía, como dije hace un rato, algunos problemas que enfrentar. Por un lado, la presencia del indio, entre comillas, en regiones productivas, era un serio obstáculo para lograr la organización económica nacional, porque estaban ubicados sobre territorio rico para producir. Por otro lado, además, los últimos caudillos provinciales que desde algunas provincias se negaban a obedecer las decisiones porteñas. Venciendo estos obstáculos se lograría la unión nacional, la victoria de la civilización contra la barbarie, los conceptos de las épocas, por supuesto, la presencia del Estado en todo el territorio y la puesta en producción sobre la tierra conquistada. Y era necesario que el Estado, con la conquista del desierto, con la llamada de conquista del desierto, se extienda hacia la Patagonia, hacia los confines. Era también necesario que el Estado luche contra estos últimos caudillos. Y una vez logrados estos acontecimientos, se gana la confianza internacional para que, en gran medida, logre invertir en tecnología, por ejemplo, en trilladoras mecánicas y en ferrocarril. Teniendo el territorio para producir, teniendo la confianza internacional con la llegada de maquinaria y capitales y bancos, hacía falta algo muy, muy importante, que es la mano de obra. En un país prácticamente vacío, como se lo consideró el último censo de 1869, le daba poco más de 1.600.000 personas aproximadamente, y prácticamente 20 años después la población mucho no había aumentado, si bien la inmigración comenzó a llegar
desde 1875 autorizadas por el Estado. Para 1880 había un enorme territorio que había que cubrir. Por eso, los inmigrantes van a ser invitados a que en nuestro país puedan desarrollarse. La propia Constitución, que por un lado anima a todos los hombres del mundo a habitar en territorio argentino, preferentemente de población europea, llegan a la Argentina para ayudar con su esfuerzo, con su mano de obra, a extraer de la tierra los ricos cereales para poder exportarse. Es así que comienza un aluvión migratorio, miles y miles de inmigrantes llegan a nuestro país todos los días, trayendo su fuerza de trabajo, trayendo su cultura, sus costumbres. Y en este momento, los grupos dirigentes que van a ser los dueños de la tierra, van a hacerse además los dueños del poder político. Hablamos de la oligarquía. La oligarquía que van a fundar el Partido Autonomista Nacional a partir de 1874, que responden a los ideales europeos relacionados con el triunfo de la raza blanca frente al indio en América o frente al negro en África. Esta clase terrateniente, poseedora del poder político, que había dejado a Europa muchas oportunidades, que se codeaba con la burguesía industrial, se sentía verdaderamente la más apta para gobernar, no solamente por poseer riquezas, por ser dueño de las tierras, de la mayoría de las tierras de los bancos. En su mayoría eran grandes exportadores, grandes importadores, grandes comerciantes, eran socios, gerentes de las principales compañías inglesas que se establecían en el país, sino que aparte descendían de familias patricias, se sentían realmente argentinos, mirando de reojo al recién llegado, porque este grupo se cerró sobre sí mismo por el temor a que algún día los hijos de estos inmigrantes que llegaban al país le quite el poder de las manos. Entonces, como para ellos lo que es, lo que sucede va a mejorar en su propio beneficio, van a implementar, justificando el hecho de que el poder tiene que quedar en manos de estas familias, de notables, el fraude electoral. El fraude electoral va a ser un elemento característico en este periodo para justificar a aquellos que llegan al poder, para garantizar que el orden establecido no se deponga, no termine. Estos inmigrantes que llegan sabían que tenían derechos constitucionales, porque la Constitución, si bien es hermosa en el papel de que somos todos iguales ante la ley y que al mismo tiempo garantiza los periodos de los gobernantes en un país federal, el Estado no va a prohibir la llegada a los diferentes lugares para ejercer el voto. Pasa que van a implementar el fraude para que terminen ganando siempre lo mismo. Entonces, el fraude y la violencia para que este grupo dirigente, la oligarquía, va a ser permanente. Decían ser conservadores en lo político justamente, conservadores por no querer repartir la dirigencia del poder. Van a ser liberales en lo económico, porque ahora en la economía todos los países del mundo y a la población también que quieran habitar el suelo argentino, pero este conservadurismo obviamente alejaba a la gente más pobre y a los recién llegados de las urnas. Bueno, esto por supuesto va a causar mucha molestia. Estamos hablando de una Argentina que crece económicamente, pero que por supuesto, para decir ese mito de que era la Argentina una potencia, nunca fue una potencia la Argentina. La Argentina por supuesto exporta toneladas de carnes y cereales, pero la riqueza se la llevaban los dueños de los campos, de las vacas. Y estos inmigrantes que escapaban de Europa, de la Europa pobre, de la Europa explotada, van a sentir la misma explotación estando o en el campo o en la ciudad, como peones rurales, asalariados, en pésimas condiciones de trabajo, como también trabajando en la ciudad, porque había tanto inmigrantes en el campo y en la ciudad porque había que construir edificios públicos a imagen y semejanza de los grupos gobernantes, nuevos puertos o ampliarlos, como también receptora de las toneladas de cereales que llegaban y de carnes y que puedan partir, por supuesto, al exterior.
Pero también estos inmigrantes sentían ya en nuestro país los mismos sistemas de explotación que tenían en la Europa industrializada o en la Europa rural por los terratenientes. Dijimos hace un rato que estos inmigrantes traían su mano de obra, sus costumbres, sus comidas, pero también tenían sus ideologías. Van a llegar a nuestro país las ideologías obreras que habían combatido ya desde hace años contra el sistema capitalista explotador. Algo que en nuestro país todavía de esto no se hablaba, no se conocía. La violencia hacia los sectores sociales todavía no se había presentado. La violencia existía primero contra unitarios, federales, contra la triste historia del pasado argentino, contra los rosistas, antirrosistas. La violencia ya era marca registrada de la Argentina. Pero de repente estos inmigrantes traen esta confrontación contra el Estado explotador. Y ellos se organizan a través de los socialistas, los anarquistas, los sindicalistas, palabras y maneras de expresarse nuevos en el país. Para 1880, Julio Argentino Roca llega a la presidencia, con una Argentina ya consolidada. Paz y administración son sus lemas. Ya habíamos dicho que se encontraba un país pacificado, se había lograr la federalización de la ciudad de Buenos Aires, pero los problemas seguían con los diferentes trabajadores que manifestaban abiertamente la explotación que sentían. Algunos comienzan a juntarse entre sí, la gente, los habitantes de Buenos Aires, por sobre todo, van a encontrar diferentes canales de participación para volcar sus inquietudes. Y por supuesto que estaban muchos socialistas enojados por el maltrato que recibían en sus trabajos, etc. Pero también va a manifestarse un grupo de gente que, alejado de estas ideas, más que preocuparse por los maltratos laborales, estaban realmente preocupados por el fraude electoral persistente, la violencia con la que alejaba a los electores, y van a conformarse en lo que vamos a considerar una primera manifestación política en contra del sistema de gobierno. Y me refiero al nacimiento de la Unión Cívica de la Juventud. Bueno, como todo país periférico que tenía que abastecer a las potencias industrializadas de alimentos, cuando en Europa estalla una crisis, nosotros nos resfriábamos, ¿no? Esto pasó siempre. Va a haber una crisis económica muy grande, comienza en Europa, a fin de la década de 1880, que va a repercutir en nuestro país, y a la explotación laboral, a la crisis económica que mencioné recién, hacía que el fraude en las elecciones sea algo más escandaloso, porque si bien eran gobiernos constitucionales que permitía, como dijimos antes, a la población que vaya a votar, terminaban ganando siempre lo mismo. Por lo tanto, los gobiernos eran ilegales. Por esto fue el 13 de abril de 1890, donde un grupo de jóvenes se reunió con políticos de trayectoria para armar un frente opositor fuerte, y este frente opositor fuerte que fue el primero. Y dentro de los grandes oradores vamos a encontrarnos con un viejo amigo conocido por políticos ya de muchos años, Bartolomé Mitre, uno de los principales enemigos del sistema, no tanto por no querer el fraude, sino porque estaba fuera del gobierno. Y vamos a encontrar un hombre muy distinto al resto de los oradores de aquel día, que ya era conocido, ya había participado en la política anteriormente. Se lo conocía por sus convicciones, por su liderazgo, por su voz, por su seguridad al hablar, y me refiero a un tal Leandro Alem, siempre vibrante, conmovedor y pasional, que cuando hablaba la gente se quedaba escuchándolo durante horas. Esta Unión Cívica de la Juventud, que ya se venían reuniendo, van a seguir, los integrantes van a seguir ciegamente, tanto a Mitre como a Alem, porque encontraron en ellos, sobre todo en Alem, que ganó un espacio más profundo que Mitre, esa cuota de honestidad, de defender al desposeído, alentando a la participación popular,
y la gente conmovida lo abrazó y formaron lo que conocemos como la Unión Cívica. Esta Unión Cívica estaba preparando en silencio debido a todos los problemas que eran ya imposibles de ocultar y sentían que era un deber sagrado levantarse en contra del gobierno. Como primera manifestación violenta frente al gobierno de Juárez Celman, que era el concuñado de Julio Argentino Roca, por supuesto que llegó bajo un fraude escandaloso, va a suceder lo que conocemos como la Revolución del Parque, la Revolución del 90, que más que revolución fue un levantamiento popular. Tal vez la palabra revolución le queda grande. Fue un levantamiento popular, fue una sublevación por parte del ejército que acompañó a un nutrido grupo de civiles, eran miles en total. Y la intención era tomar el parque de artillería de la ciudad, hoy que se encuentra, de la ciudad de Buenos Aires, hoy se encuentra el Palacio de Tribunales. Y acá nace un distintivo de estos revolucionarios, que es una boina blanca. Parece que en esa fría noche del 26 de julio alguien comenzó a buscar algún abrigo para las cabezas de los rebeldes que atentaban contra el Estado, manifestando su bronca, su indignación. Y las boinas blancas van a aparecer para cubrir sus calvicies y sus pelos congelados por el frío de aquella noche. Y además, por supuesto, para distinguirse frente a las tropas del gobierno. La Plaza Lavalle, la actual Plaza Lavalle, se va a convertir en un campo de batalla prácticamente durante 3 días, entre muertos y heridos, que se contaron por cientos, inundaron sus calles. Van a haber muchas calles adoquinadas. ¿Qué va a suceder? Este levantamiento popular tan heterogéneo, porque vamos a encontrar a un Leandro Alem, vamos a encontrar a un joven Hipólito Yrigoyen, su sobrino, 10 años más joven que él. Vamos a encontrar también a un joven en Marcelo Torcuato de Alvear. Y vamos a encontrar paradójicamente también a un suboficial muy joven llamado José Félix Uriburu, que paradójicamente en 1930 será el principal responsable de la caída de Hipólito Yrigoyen. Pero sin embargo, 40 años antes se encontraron manifestando su bronca frente al gobierno. Lo que va a suceder, la consecuencia de este levantamiento, va a ser la renuncia del presidente Juárez Celman. Quienes estaban en este movimiento, no solamente miembros de la Unión Cívica, había también grupos separados del gobierno que notaron que Juárez Celman hacía su propia jugada, con la firme intención de debilitarlo. Van a haber también grupos católicos. Entre 1884 y 1888 el Estado promueve la ley de enseñanza laica, gratuita, obligatoria, el registro civil y el matrimonio civil, porque el Estado comprendió que miles de los inmigrantes que llegan al país no precisaban el catolicismo. Así que en esta jugada hábil, astuta y coherente con la situación argentina va a molestar a muchos católicos que se van a plegar a este movimiento. Y lo que sucede es que Juárez Celman renuncia, asume su vicepresidente, Carlos Pellegrini. Y si bien este levantamiento no va a cambiar, la intención era que renuncie el gobierno, que asuma Alem la presidencia, si bien no va a dañar al modelo, lo va a lastimar un poquito, muy poquito al menos. Va a quedar como un antecedente de que evidentemente comenzaban símbolos de cambio. Con mucha astucia, luego de sucedido este acontecimiento, donde no por casualidad Mitre no se encontró. Mitre se encontraba pactando secretamente con Julio Argentino Roca, el verdadero cerebro del gobierno de este modelo, ¿no? Por algo lo llamaban el zorro. Al poco tiempo de producirse la caída el derrumbe de esta revuelta, el gobierno cita a varios integrantes de la Unión Cívica, a Bartolomé Mitre por un lado, a Leandro Alem, y
los invitó a ser parte del gobierno. Comienzan a repartir carteras de gobierno, ¿no? Astutamente, divide y reinarás, y fue lo que logró. Mitre y algunos de los participantes en este levantamiento fueron al gobierno nacional y formaron la Unión Cívica Nacional. Muy ofendido, Leandro Alem, con quienes los habían traicionado, dijo abiertamente a los gritos, no solamente a él, también Marcelo Torcuato Alvear, Hipólito Yrigoyen, Aristóbulo del Valle, también un personaje muy importante: nosotros somos radicales en nuestros principios, no vamos a negociar con un gobierno corrupto. Fue por eso que el 26 de junio de 1891 nace la Unión Cívica Radical, que establece unos principios básicos en su carta fundacional. Y estos principios básicos se refieren a la honradez administrativa, la libertad en el sufragio, el régimen municipal, la autonomía de las provincias, el castigo al fraude electoral y a la malversación de fondos públicos. Nace oficialmente la Unión Cívica Radical y comienza a ser la meca de muchos argentinos que, en su mayoría de sectores medios, se vieron representados en estos principios tan interesantes. Se produce también, bajo un fraude monumental, las elecciones de 1892. Vuelve el fraude, vuelve la violencia, y la Unión Cívica Radical decide encabezar un nuevo levantamiento. Y hablamos de la llamada Revolución del 30 de julio de 1893. Esta se lleva a cabo no solamente en Buenos Aires, sino en otras partes del país, para diferenciarla de la anterior. La de 1890 fue bien porteña, bien en la ciudad. La sucedida en 1893 va a abarcar varias provincias del país, como Buenos Aires, la capital, Buenos Aires, San Luis, Santa Fe, Rosario, Corrientes, Tucumán, y por diferentes negligencias internas, por infiltrados, por no contar con suministros, y también por la represión del gobierno que fracasa. Acá comienzan las divergencias entre Alem y su sobrino Yrigoyen, porque Hipólito Yrigoyen va a bajarse tempranamente de la revolución, cuando vio seriamente amenazada la vida de muchos de los correligionarios, y en cambio Alem siguió solo y prefirió luchar hasta las últimas consecuencias, pero se quedó sin fuerzas y también debió abandonar. Las diferencias van a ser irreconciliables entre los dos. Por un lado, Hipólito Yrigoyen no entendía que la revolución era el camino para llegar al gobierno. Para Yrigoyen bastaba con diferentes rebeliones para que el gobierno llame elecciones limpias. Por lo tanto, la revolución no era el camino, hay que ganar el poder legalmente. Y para Alem sabía que nunca este gobierno corrupto, ineficaz, completamente inmoral, iba a dar la oportunidad de elecciones limpias. Así que para Alem la única solución era la revolución, etc. Lo cierto es que no se ponen de acuerdo y los dos se distancian para siempre. Lamentablemente va a verse repercutida la Unión Cívica Radical en su conjunto, porque Leandro Alem, el fundador del partido, la voz más importante del partido, se siente muy ofendida por lo que sentía la traición de su sobrino. Muchos hombres de confianza se fueron con Hipólito Yrigoyen, creyendo que más vale desgastar el gobierno de a poco, y va a deprimirse. Ya de por sí Alem tenía un carácter muy de deprimirse, estaba muy enojado con su propia vida. Nunca pudo olvidar la muerte de su padre. Hoy la psicología moderna también explica el carácter de nuestros hombres del pasado. Todo ese carácter de Alem tan reaccionario, por momentos sorprendía y por momentos también asustaba. Se acordaba de su padre, que fue ajusticiado por mazorquero durante la época de Rosas,
y que una vez que cae Buenos Aires, el hermano de Urquiza lo enjuician, lo cuentan culpable, lo ahorcan, y Alem tuvo que cambiar sus apellidos. Su apellido es Leandro Alem, pero para no verse perseguido, lo señalan con el dedo desde muy chiquito, entonces se pone la M, Alem, y eso lo perturbó para toda la vida. Su verborragia, si bien contagiaba, también un poco asustaba. Se fue quedando solo, se fue deprimiendo, se volcó a la bebida, se fue quedando pobre también porque los ingresos que tenía Alem los utilizaba para financiar también las acciones revolucionarias y fue perdiendo gente a su alrededor. Y dentro de esta depresión comienza a construir su testamento político. Acusa, por supuesto, a su sobrino un pérfido traidor, que con otro sector del radicalismo se van a vender con el gobierno. Algunos radicales se van a hacer socialistas o anarquistas, y los radicales intransigentes como yo, decía, los vamos a ir a la mismísima mierda. Y entre todo esto, en un ataque, en una depresión, evidentemente, un 1 de julio de 1896, en su carruaje, para vivir estéril, inútil y deprimido es preferible morir. Que la Unión Cívica Radical se rompa, pero que no se doble, y se suicida. Con la muerte de Alem, el suicidio, la muerte violenta de Alem, se cierra un primer capítulo de la Unión Cívica Radical. Irigoyen prácticamente se queda sin aliados. Algunos de los miembros del partido se van con el gobierno, otros se desafilian y fundan, por ejemplo, el Partido Demócrata Progresista. Para 1896 se funda también el Partido Socialista. Y también para esa fecha las demandas obreras son cada vez más grandes, lo que demuestra que la Argentina ya no era la misma y el gobierno tarde o temprano iba a tener que modificar su accionar hacia la población. Irigoyen desaparece de la escena política hasta 1903, porque el fraude sigue siendo tan escandaloso que la gente demandaba nuevamente la presencia de la Unión Cívica Radical para intentar ponerle fin a este atropello. Bueno, en este momento Irigoyen vuelve más fuerte, en parte se refugió como abogado, también se refugió en sus tareas como administración de un campo que tenía, y también comienza con sus ahorros a darle vida, ya renovado, descansado, a darle vida a la creación de numerosos comités dentro del todo territorio, dentro del todo territorio nacional. Irigoyen manifiesta abiertamente, ¿no? Ya es el nuevo líder radical, ya Alem queda en el pasado. Irigoyen tiene la difícil tarea de liderar un partido que arranca el nuevo siglo con aires de cambio. Ante la ineficacia comprobada de la labor cívica electoral y el incumplimiento de las leyes, es necesario batallar para reparar los males y el respeto de los derechos de la ciudadanía. Acá Irigoyen comienza nuevamente a tener un aluvión de público a su alrededor, de argentinos que lo ven como un líder nato. La doctrina política de Irigoyen se apoya en dos pilares fundamentales: el régimen y la causa. El régimen es el sistema político corrupto, perverso, fraudulento, inmoral, que obliga a los hombres a tener que vender su voto. Y la causa, por otro lado, es el pueblo, es el radicalismo, el desposeído, el que perdió el derecho a verse representado en el gobierno. Dentro del radicalismo, para él, es la nación que incluye a todas las clases sociales. El radicalismo se manifiesta como policlasista, que no solamente engloba un sector medio de la población. Muchos ven que el radicalismo es la única herramienta lo suficientemente fuerte para
mediante elecciones limpias, derribar a un gobierno corrupto que va a entender el mensaje al poco tiempo. Comienza a ser el radicalismo un partido de masas, y por ser un partido de masas vamos a encontrar en una nueva etapa lo que llamamos como la Revolución de 1905. Este nuevo movimiento va a arrancar el 4 de febrero con el apoyo de importantes sectores del ejército. Cada vez mayor número de soldados se van a plegar a este movimiento, mayor número de provincias que, si bien tienen algunos éxitos inmediatos, llaman la atención definitiva del Estado. En el mismo instante en que se produce esta revolución de 1905, también grupos de anarquistas y socialistas manifiestan sus broncas por los duros sistemas de trabajo a su manera. ¿Qué sucede con esto? El Estado reprime a los manifestantes, pero nota que algo va a cambiar para siempre. El Estado argentino para 1902 establece la ley de residencia, ya que la violencia de los anarquistas era cada vez mayor. El Estado no podía hacer oídos sordos a las demandas sociales. Algo muy importante es que para 1904 llega Alfredo Palacio al Congreso Nacional, convirtiéndose en el primer diputado socialista de América Latina. Evidentemente el Estado conservador estaba mostrando sus grietas, y a través de su banca como diputado van a sancionarse leyes importantes como la ley de descanso dominical, también la ley que regula el trabajo de las mujeres y los niños. En este contexto, obviamente, surgirá dentro del gobierno una línea renovadora, una línea que tiene que aceptar que para que sigan gobernando, al menos durante un tiempo, van a tener que aceptar que las mayorías estén realmente representadas. Algo muy importante es la llegada de Roque Sáenz Peña al gobierno, y que gracias a Roque Sáenz Peña va a sancionarse una nueva ley electoral tan demandada, tan querida, tan deseada, tan buscada, con tanta sangre derramada. La ley Sáenz Peña, sancionada porque el Estado ya no podía tolerar otro levantamiento radical. La de 1905 fue algo muy fuerte, y si bien para 1910, cuando asumió Roque Sáenz Peña, el radicalismo no tenía fuerza para otra revolución, el gobierno no lo sabía. Y sabía que al mismo tiempo, sí o sí, tenía que dar la posibilidad a que los sectores mayoritarios tengan la posibilidad de verse representados dentro del Estado. Con la reforma electoral, la llamada ley Sáenz Peña, el voto que era cantado, el voto que era con la papeleta, a voz, a simple voz, y esto lograba por supuesto la intimidación y la violencia, sea secreto. Nace el voto secreto, el voto obligatorio para todos los hombres mayores de 18 años. Y entre 1912 y entre 1916 van a producirse acontecimientos sumamente importantes para la Unión Cívica Radical. Primero, gracias a la ley Sáenz Peña, muchos diputados radicales van a llegar a las bancas, muchos gobernadores radicales van a llegar a las provincias, y en 1916 Hipólito Yrigoyen va a llegar a la presidencia nacional.